Hola, hola. Para mí es de gran gozo estar con ustedes para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Esta vez en el capítulo 3, versos 1 al 4 de la carta a los Colosenses. Entonces dejemos este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos a ti gracias por esta oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda verdad, Señor, que seas tú por medio de tu palabra, renovando nuestro entendimiento para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, entonces vamos a recordar que esta carta es escrita por el apóstol Pablo, ¿cierto? Y es escrita a los creyentes de Colosas, a los hermanos allí, donde él quiere advertirles, quiere hacerles primero entender que deben arraigarse a la verdad de quién es Cristo y a la verdad de que en Cristo lo tienen todo lo que ellos necesitan, que como vimos también en el estudio que hicimos a la carta, las cartas de Pedro, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No es como cuando nos daban esos regalitos de algo necesitaba baterías y tenía ese aviso odioso de baterías no incluidas y uno como que, no, el Evangelio no es así. En Cristo las cosas no son así. En Cristo viene todo incluido. Como veíamos en las cartas de Pedro, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y como hemos visto en Efesios y ahora lo vemos acá en Colosenses, Cristo es suficiente. En Él lo tenemos todo. No necesitamos más. Pablo viene hablando también en el capítulo 2, diciéndole a los colosenses que él quería que fueran consolados en sus corazones, fortalecidos en sus corazones, ¿cierto? Porque también les hace la advertencia de que no dejen que nadie los engañe con las filosofías, ¿cierto? Con esas sutilezas, hablábamos del legalismo, del misticismo, todas estas corrientes pues que querían mover a los colosenses de su fe, haciéndoles pensar que bueno, sí, Cristo, pero te falta algo para ser más espiritual, porque es que sí, Cristo, pero no has tenido esta experiencia o no has participado de esto, entonces te falta para llegar a un nivel espiritual. Y Pablo dice, no, no se dejen engañar, no se dejen confundir, porque en Cristo ustedes lo tienen todo. No hay nada que como creyentes podamos hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. Él nos ama en Cristo. Él nos ama por la obra de Cristo, no por lo que nosotras hagamos o no hagamos, ¿cierto? Pero entonces pensamos, bueno, no debo dejarme llevar ni por el edgarismo, ni el misticismo, ni todas estas corrientes, estas filosofías. Entonces, ¿qué debo hacer para vivir una vida cristiana en crecimiento, para mi santificación, para en verdad estar creciendo en esa santificación? Porque, ¿cómo hago si no se trata de hacer cosas? Entonces, quedamos como con la duda, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para crecer? ¿Debo hacer algo? Y sí, el apóstol aquí nos responde. Este capítulo 3 es como esa transición de la parte doctrinal a la parte práctica. Esto es una característica de los escritos de Pablo. Lo vimos en Efesios y lo vemos acá. Es una parte doctrinal y una parte práctica. Y aquí en el capítulo 3 es como esa introducción, ese um, como empalme de estas dos ideas, verdades, de estas dos verdades, tanto lo práctico como lo doctrinal, es verdad porque no pueden separarse, van juntas, pero deben entenderse. Por lo tanto, es necesario la parte doctrinal, es saber la fuente, ¿cierto? Para saber qué es posible la parte práctica y en qué está fundamentada la parte práctica, cuál es la base para el vivir del creyente, ¿cierto? No podemos entrar a la parte práctica sin haber discernido en algo, sin haber conocido esta parte doctrinal.
porque es la base, es el fundamento de donde se sostiene esta parte práctica, lo que yo debo hacer, mi parte en este proceso de santificación debe estar basada en esta parte doctrinal, porque si no, me va a ser muy fácil caer en el legalismo, el misticismo y en todas esas filosofías que hoy también están dentro de la iglesia. No por fuera, sino dentro de la misma iglesia. Por fuera sabemos que están y que estarán y tal vez es más real para nosotros el estar atentos, pero también dentro de la iglesia se da. Entonces debemos estar pendientes porque estas corrientes entran de manera muy sutil, es lo que Pablo les está diciendo, tengan cuidado. Entonces eso fue lo que vimos y entonces ahora entramos a esta parte donde, listo, ¿cómo hago entonces para crecer en mi vida cristiana sin dejarme llevar por estas corrientes? Y entonces Pablo comienza diciendo en el verso 1 del capítulo 3 de Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Leamos hasta el 4, que es el objeto de nuestro estudio. Verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Qué hermoso. Entonces, sí, pues, no es como la duda, no, es una afirmación. En otra versión, como en la internacional, dice, ya que han resucitado, dice la internacional. La Reina Valera, que fue la que leímos primero, dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Entonces aquí nos está diciendo, como ya es un hecho, ya que ustedes han resucitado con Cristo, ustedes han sido levantados con Cristo. Él fue levantado de entre los muertos. Entonces ustedes, nos está diciendo, ya que ustedes también han sido levantados de entre los muertos, en el verso 3 vamos a profundizar un poquito esto de haber sido levantados de entre los muertos con Cristo, fuimos levantados. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y ese buscad no es el buscar que uno dice, ay, no, busqué tal cosa, pero no, estoy buscando las llaves, pero no las encuentro, pero estoy simplemente echando así ojo y pues como no las veo en el vistazo que estoy dando, pues simplemente no las encuentro. Pero este buscar es ese buscar de interesarse, de en verdad yo muevo, yo cojo aquí y allí porque estoy interesada para obtener algo. Es ese buscar de deseo, anhelo encontrar lo que estoy buscando. Y entonces, ¿qué es eso que debo anhelar, que debo desear, en lo que debo estar moviendo aquí y allá para encontrar? Son las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? ¿Qué es arriba? ¿Dónde es arriba? Y Pablo lo sigue diciendo ahí. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Arriba es donde está Cristo sentado. ¿Y dónde está Cristo sentado? Nosotros lo llamamos cielo, ¿cierto? También Mateo 6:33 usa la palabra buscad. Y es el mismo Jesús quien dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol. Busquen las cosas de arriba, el reino de Dios. Busquemos arriba donde está Cristo sentado. Él está sentado porque está reinando con Dios, a la diestra del Padre, ¿cierto? Aquí literalmente en la Reina Valera dice, sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué especifica que está a la diestra de Dios? Porque no simplemente dice, ¿dónde está Cristo? Ya con eso nosotros entendemos que es el cielo, buscar las cosas del cielo, del reino, pero especifica que es donde está Cristo sentado.
a la diestra de Dios, porque implica autoridad, igualdad del Hijo y del Padre. Es decir, Cristo es Dios, lo vuelve a ratificar ahí, ¿cierto? Para que no hayan dudas, para que es verdad estén arraigados a esa verdad hermosa de que Cristo es Dios y que en Él estamos completas, estamos seguras porque Él es Dios. Entonces, teniendo siempre esto en mente, arraigadas en esta verdad, Pablo está diciendo entonces que busquemos esas cosas que están arriba, las cosas de Cristo. ¿Qué cosas serán esas cosas de arriba? Bueno, Pablo en el verso 2 también hace aquí un contraste. Ya no solamente nos dice que debemos, no solamente buscar, buscar es como algo, un mandamiento moral, por decirlo así. Tengo que buscar, tengo que mover, tengo que ser intencional en buscar las cosas de arriba, porque tengo que mirar cómo esto afecta, ¿cierto? Cómo lo que yo pienso afecta lo que yo hago, pero también tengo, aquí cambia la palabra y es no solo buscar, sino poner la mira. Poner la mira. Poner la mira es algo, es otra palabra que implica la mente. Entonces, ahí se usa el pensar. Y a ver, y la nueva traducción viviente también dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Listo, entonces era a lo que me refería, que esta palabra, poner la mira, entonces implica el pensamiento. Implica en que es algo más profundo todavía, o sea, no solamente así de yo estoy buscando con interés porque quiero encontrar, sino que también pongo mi mira, pongo mi pensamiento en ello. Y nosotros somos lo que pensamos y hacemos lo que pensamos. Entonces ahí está todo encajando, ¿cierto? O sea, tú pones tu mirada, tú buscas las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y pones la mira en las cosas de arriba. Pero no solamente eso, Él te está ahorita poniendo un contraste. No solamente tienes que poner la mira en las cosas de arriba, sino que no la debes poner en las cosas de la tierra, ¿sí? No en las de la tierra. Entonces, aquí nos está hablando muy claramente, creo yo, y es como Cristo es suficiente. A quien tienes que buscar realmente es a Cristo y en Él todo será dado. Como lo decía Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Lo demás va cayendo en su lugar, se va encajando por sí solo. No quiere decir esto, pues que entonces yo voy a pensar en el cielo, voy a estar meditando en el cielo, las calles de oro, y ya todo es tranquilidad y me olvido de que tengo unos niños que me están pidiendo almuerzo, un esposo que también llega de trabajar, debo atender, me olvido que hay que organizar la casa. No, no, porque estos colosenses también tenían obligaciones. Pablo no les está diciendo aquí que dejen de hacer las cosas que hacen en la tierra o que se aparten a un monasterio. No hay que hagamos el misticismo, eso es misticismo, quererse como muy espiritual con cosas místicas. No se trata de eso. Aquí lo que está diciendo es, si ustedes ponen su mirada, sus pensamientos en Cristo, entonces todo lo demás, todo lo que ustedes hacen, va a girar en torno a Cristo. Tu trabajo, tu desempeño como mamá, como esposa, como hija, todo va a ser para Cristo. De la manera que tú buscas darle la gloria a Él, de la manera que Él es el eje principal de lo que tú haces. Porque es tu pensamiento. Filipenses nos dice, si hay algo puro, algo honesto, algo de buen nombre, en esto pensad. ¿Y quién cumple todo eso? Cristo. Nuestro pensamiento debe estar en Cristo, porque Él es el que, en Él, también nos dice Colosenses, en el capítulo
capítulos anteriores, que en Él están escondidos, en el capítulo 2, todos los tesoros de la sabiduría. Todo está en Él. Entonces yo me debo enfocar en Él. No quiere decir que entonces yo me deje engañar diciendo, es que tú tal vez no estás creciendo espiritualmente porque no has experimentado esto o aquello. No, lo que tienes que experimentar es una relación profunda con Cristo. Si tú tienes una relación profunda con Cristo, Él va a hacer que tus relaciones, que todas las responsabilidades que tiene, encajen para su gloria, para darle a Él el honor. ¿Y cómo hago para tener mi pensamiento en Cristo? Colosenses nos lo va a decir también en el 3:16, ¿cierto? Toda la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, ¿cierto? Ya, pues llegaremos a este pasaje y lo profundizaremos y vamos a ser muy bendecidas al estudiar. Somos bendecidas al estudiar toda la palabra, al leerla. Entonces, sabemos que cuando lleguemos a este pasaje vamos a poder encajar todo esto porque estamos leyendo una carta. No olvidemos eso, es un solo pensamiento. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es un solo pensamiento. Se trata de Cristo, se trata de Dios, ¿cierto? Se trata del plan maravilloso de Dios en la redención, en que Él está formando un pueblo para sí, y lo hemos estado viendo, lo vimos en todos los estudios que hemos hecho, cómo Dios ha guardado esa familia que Él ha hecho, ese pueblo que ahora nosotros somos parte, ¿cierto? Somos pueblo adquirido por Dios. Lo vimos cuando estudiamos las cartas de Pedro, hermoso. Y hermoso pensar en todo esto. Entonces, en eso es que tenemos que pensar. Y cuando nos reunamos y cuando nos tomemos un tintico en una cafetería y charlemos, ese es nuestra base de conversación, que todo lo tenemos en Cristo, que este cafecito me lo estoy tomando contigo para dar la gloria a Dios, porque podemos vernos, podemos encontrarnos, podemos darnos ánimo, y de eso se trata. No se trata de reunirnos para lamentarnos y quejarnos, sino para animarnos y recordarnos que estamos en un camino de santificación donde ya el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad. Nos ha dado todo porque estamos capacitadas por el Señor, porque Él está en nosotros, porque Cristo en nosotros la esperanza de gloria, porque estamos con esperanza segura. Entonces estamos mirando que poner la mira es ese pensamiento, es centrar mis pensamientos allí, adquirir, se podría decir también adquirir principios, valores, los valores y los principios del reino, adquirirlos para mí, para mi vida, para mi vivir aquí y ahora, para la gloria de Dios. Yo adquiero esos principios del reino, adquiero esos valores de Cristo en mí. Y eso lo hago mediante la palabra. Por eso debemos ir siempre a la palabra. No solamente a leerla, sino a meditarla, a aplicarla, a compartirla. No nos podemos quedar callados. Debemos hablar de la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos buscar las cosas de arriba? ¿Por qué debemos estar interesadas en las cosas de arriba? Poner nuestros pensamientos allí. Pues porque hemos muerto. Lo dice el versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, como les decía cuando leíamos el versículo 1, hemos sido levantadas con Cristo en su resurrección porque habíamos muerto con Él. Y con Él morimos al pecado, al poder del pecado. Todavía somos tentadas porque estamos en esta carne que es seducida por el pecado, a la que le agrada el pecado, y es algo que no debemos tener en menos. Debemos entender y ser muy conscientes de que una de las cosas que más nos hace difícil el no pecar es que el pecado es deleitoso. Y tú dirás, pero es pasajero, es momentáneo. Sí, es momentáneo, es pasajero, pero es deleitoso. Si recordamos, la palabra nos dice
que Moisés prefirió dejar de ser llamado hijo de la hija del faraón y renunció a los placeres temporales para seguir a Dios, ¿cierto? Pero son placeres, tú dirás, temporales, sí, pero son placeres. Entonces es placentero. Y cuando uno tiene la tentación allí, uno dice, bueno, yo sé que esto más adelante me va a traer bastantes consecuencias, pero el poderlo disfrutar ahora, el poder tener ese deleite en este momento, tal vez hace que me olvide o que bloquee mi mente aquellas consecuencias que vendrán más adelante, porque es que lo quiero ya y ahora. Y esa es la tendencia en estos tiempos y siempre ha sido la tendencia del ser humano. Lo quiero ya y ahora. Quiero disfrutarlo, quiero vivir el momento y después pues que sea lo que tenga que ser. Y no es así. Debemos ser conscientes de que entonces tenemos que enfrentar este deleite que se nos presenta con un deleite mayor en nuestras vidas. Y ese se llamaba que Cristo sea ese deleite mayor. Esto me hace pensar, y lo escuchaba en varias enseñanzas, acerca de la isla de las sirenas en la mitología griega, donde estas sirenas hacían un canto hermoso y atraía a los marineros para matarlos de una manera terrible, los que allí llegaban vivos, porque no era tan fácil llegar allá, pero los que llegaban allá eran seducidos por estas sirenas que ellos sabían que iban a tener un final desastroso, pero no les importaban y llegaban hasta la isla de ellas donde era muerte para ellos, fijo. Entonces, en el libro de la Odisea, se cuenta que Odiseo, bueno, no me acuerdo el otro nombre con el que también se le menciona, él, él sabía de estas sirenas, entonces él dice, ya, tengo una idea. Se le ocurrió poner cera en los oídos a todos sus marineros, por decirlo así, y pedirles que lo ataran a él, al mástil, a un palo, que él pudiera escuchar el canto de las sirenas, pero que si él les pedía o les hacía señas de que por favor lo soltaran, que él quería ir, no lo soltara. Entonces, escuchaba que este ejemplo era un ejemplo de legalismo, donde yo me ato, yo estoy ahí, yo me niego y, y, y no lo voy a hacer porque sé que no lo debo hacer y me ato acá y me amarro acá. Pero hay otro como héroe mitológico, se me escapa el nombre, lo que él hace es que cuando va a pasar por esta isla de las sirenas, él entonces comienza con su arpa a tocar una melodía aún más hermosa que el canto de las sirenas, donde esa melodía opacaba el canto de las sirenas. Y entonces decía la persona que trae esta ilustración que eso era la gracia de Dios, que es el ver a Cristo más hermoso, su obra más hermosa, que opaca ese deleite temporal del pecado que me está en este momento llevando a querer apartarme, ¿cierto? Entonces ya no voy a querer apartarme al pecado, no voy a querer pecar, sino voy a querer este deleite que yo sé que es mucho mayor. Entonces es un deleite por otro deleite, un deleite que sí, listo, me trae un deleite, pero no es mayor que aquel que me trae Jesús. Por lo tanto, escojo a Jesús, escojo a Cristo. De esto se trata entonces el poner la mira, el buscar las cosas de arriba, en aferrarme a la gracia de Cristo, a ver lo hermoso, a ver que en Él realmente lo tengo todo y Él es suficiente. No debo dejarme llevar por la filosofía de que, bueno, como soy hija del rey, debo vivir como una reina y no debo pasar necesidades. Él puede hacer de ti una persona muy, muy rica, tanto espiritual como materialmente, si él así lo quiere. Pero lo que estoy diciendo es que no significa que si tú no tienes en este momento
cosas materiales, si en este momento estás pasando necesidades, eso no quiere decir que tú no seas hija del rey o que tú estés mal o que te haga falta experimentar algo. Si tú tienes a Cristo, tú estás completa en Cristo y estás bendecida en Cristo. Tal vez no lo tienes todo lo material en este momento, pero muy seguramente no te ha faltado un plato de comida o algo con que abrigarte o un techo donde refugiarte, ¿cierto? Entonces es aprender que nuestro gozo, nuestro deleite está en Cristo y que esto no significa que no nos bendiga materialmente. Si Él quiere, como lo acabo de decir, lo va a hacer, pero también nos puede poner en aflicción física, en aflicción económica y todo para su gloria. Entonces, eso es lo que debemos aferrarnos, a la verdad de que es en Cristo en quien lo tenemos todo. Y debemos descansar en Él, llevar todas nuestras angustias, nuestras cargas en Él. Porque así nos ha dicho, dice, porque habéis muerto, ya estoy muerta para el pecado. No, esto es algo también que me ha edificado mucho y es, no solamente, o sea, no se trata de tratar de dejar algo. Se trata de que yo para eso es algo que es pecado, yo ya morí. Ya estoy muerta para ese pecado, porque morí con Cristo. Entonces debo ser consciente de esto. A veces tratamos de dejar algo y ahí fallamos porque estamos tratando. Entonces cuando yo trato de dejar el azúcar, en mi caso, entonces digo, me ofrecen, ¿quieres con azúcar? Entonces yo digo, no, estoy tratando de dejar el azúcar. Ah, le echamos poquita. Entonces yo, bueno, sí, un poquito, ¿cierto? Porque pues estoy tratando, entonces un poquito pues no. Pero sí, me ofrecen el café y me dicen con azúcar. Y digo, no, yo lo tomo sin azúcar, gracias. Eso quiere decir que el azúcar para mí ya no es una tentación. Ya, o sea, no. Entonces tenemos que aprender a decir no. No porque yo ya estoy muerta para eso. Otro ejemplo es cuando tú te casas. Yo, en la gracia de Dios, voy a cumplir ya casi 19 años de matrimonio, casada con mi amado esposo. Y cuando yo dije sí acepto, en ese momento morí como mujer para el resto de los hombres. Y cuando él dijo sí acepto, murió como hombre para el resto de las mujeres. Ahora él es mío, yo soy suya. Es algo que queda corto, pero que de pronto nos permite entender un poco lo que ha pasado con Cristo. Hemos dicho sí a Cristo, por lo tanto digo no al pecado. Morí al pecado, no va a tener ese poder que de pronto antes tenía en mí. Entonces debemos estar seguras de, ¿he muerto realmente? ¿He dicho no al pecado? Y si no lo he hecho, es decir, lo voy a hacer, lo voy a empezar a hacer, voy a decirle no al pecado, porque yo estoy muerta para el pecado. Esto no significa que entonces ya de aquí en adelante, pues, súper campeonas, no pecamos, súper santas. No, lo que quiere decir es que cada vez vas a ser más honesta, vas a ser más fuerte frente a estas tentaciones y van a haber más victorias, ¿cierto? Y quiere decir que siempre vas a ser muy honesta con el Señor, a poner todo aquello que para ti implica una lucha, realmente decir no, lo llevas al Señor y le pides a Él que Él sea el que esté fortaleciéndote, porque tú ya has muerto con Él y que tú tienes la victoria en Él y tú quieres vivir para Él. Y Él te va a ayudar, te va a dar esa fortaleza que necesitas para poder decir no al pecado, porque ahora estamos también escondidas en Él. Este escondidas tiene dos significados, ¿cierto? Son en se pueden ver de dos maneras. Una es que obviamente los incrédulos no entienden esta manera de vivir para Dios, no entienden las cosas que hacemos porque para ellos es locura, y lo dice la palabra, ¿cierto? Entonces estamos escondidos en Cristo porque Cristo está escondido para ellos. El incrédulo no lo ve, no lo entiende, lo ignora, ¿cierto? Y entonces esto lo va a entender cuando
dice ahí, Colosenses 3, verso 4, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, cuando Cristo se revele, nosotros con Él vamos a ser revelados en gloria. Seremos manifestados con Él en gloria. Entonces ellos van a ver a Cristo y nos van a ver a nosotros y van a entender el por qué teníamos esa esperanza de gloria en nosotros, porque es Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Entonces, esa es una manera de ver esta parte de que estamos escondidas en Cristo. Otra manera es que es escondido en Cristo, es que en Él estamos seguras, estamos protegidas, estamos cuidadas en Él. Y nada ni nadie nos va a poder separar, como dice Romanos, de ese amor, de ese cuidado que Él tiene para con nosotras, porque estamos escondidas en Él, estamos seguras en Él. Entonces, esto es lo que el apóstol está diciéndole a ellos que deben buscar, en donde deben poner su mira, porque ellos han muerto al pecado y ahora están vivos para Cristo. Por eso él también decía en otra de sus cartas que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el vivir está centrado en Cristo, en todo lo que a Cristo agrade y honre. Eso, como lo veíamos ahorita, no significa que entonces, pensar solo en el cielo, modo celestial, no. Eso significa que todo lo que tú haces en tu día a día está centrado en Cristo. Entonces, eso es lo que el Señor hoy nos quiso dar en esta porción de la palabra, y hay mucho más ahí, pero pues todo no lo podemos ver en este momento. Creo que el Señor nos da en cada espacio lo que necesitamos, y bueno, damos gracias al Señor por lo que nos ha dado en este tiempo. Padre amado, te agradecemos a ti por tu palabra, por la obra que haces a través de ella en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, arraigarnos a esta verdad y vivir nuestras vidas aquí con la mirada en el cielo, Señor, con la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Señor, que no busquemos las cosas de aquí, de la obra, de la tierra, Señor, sino que estemos enfocadas en lo celestial, en lo realmente valioso y precioso, que nuestra estima a ti supere la estima a cualquier cosa que este mundo pueda ofrecernos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias.